Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Escobrido, creador de Vida con Pasión y del seminario intensivo Crea y Diseña el estilo de vida que quieres. Y en este video te voy a compartir cuáles son los 3 enemigos principales del ser humano. Y bueno, es muy curioso cómo se comporta siempre el ser humano, todos estamos exactamente igual. Y yo quiero compartir contigo cuáles son estos 3 enemigos principales de todo ser humano y que son los que nos están teniendo en el mismo lugar donde estamos desde un principio. Y el primero es la duda. Y me llama mucho la atención porque la gente siempre tiene dudas de si va a poder salir adelante, tiene dudas si tiene los necesarios recursos para poder hacerlo. Tiene duda por si la otra persona le va a hacer caso o no le va a hacer caso. Y créeme, la duda lo único que hace es detener el progreso. Todo el mundo tenemos dudas. Yo cuando salgo del mundo corporativo, bueno, por supuesto que tenía dudas si iba a salir adelante con el negocio y puse un negocio y aparte lo quebré, por supuesto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que esa duda no me detuvo. Yo actué a pesar de esa duda. ¿Por qué? Porque tenía que hacer algunas cosas diferentes en base a lo que venía haciendo desde hace muchos años para poder salir adelante y empezar a reinventarme. Pero dudas siempre las hubo y hubo ese miedo obviamente de ver si iba a poder o no iba a poder y si a mi edad haber invertido en algo, en algún negocio, no haberlo logrado y que después no tuviera un trabajo, porque hoy en día si tú sales de este mundo corporativo, pues al año ya eres viejo, ya es como si no funcionaras para nada. Y además, cuando llegas a los 50 años, ya no sirves para las empresas. ¿Por qué? Porque es muy caro. Pero yo creo que tienes que ser mucho más consciente que las dudas siempre van a existir, pero tienes todo el potencial para hacerlo. Caray, o sea, Dios o el creador o el universo o quien tú creas, nos hizo de esta forma que nos creó toda esta parte frontal del neocórtex que nos dio la capacidad para poder solucionar las cosas. Somos el único animal en la especie humana, bueno, en la especie, en la Tierra, que tenemos esa capacidad. Tú puedes aprender cosas nuevas todos los días. El chiste es que tomes esa decisión no negociable, decir, voy a salir adelante. Y es este loop de la competencia y la confianza, que me lo decía un mentor, un gringo que tomé varios cursos con él, que es The Confidence Competence Loop. Y que es a mayor competencias, mayor confianza y así sucesivamente. Entonces tienes que irte preparando en las cosas, pero las dudas siempre van a existir. El chiste es que tú actúes a pesar de esas dudas y a pesar del miedo. El miedo siempre va a existir ahí. La gente más exitosa en la vida, por supuesto que estaba aterrorizada de lo que iba a hacer. ¿Pero qué? Pero no los detuvo ese miedo, no los detuvieron esas dudas. Entonces, ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es postergar las cosas, dejarlos para mañana. Es este típico de tienes un sueño en la noche y en la mañana ya se murió. ¿Por qué? Por esas mismas dudas. Entonces tienes que poner en tu calendario cosas que tienes que hacer. ¿Cuándo tienes que hacer las cosas? Hoy. Y mañana va a ser hoy. Y pasado mañana va a ser hoy. Siempre vas a tener que estar haciendo eso. No dejes las cosas para mañana. Pero normalmente las cosas las dejamos para mañana. Uno, principalmente por la duda y estos miedos. Y dos, no porque no queramos, sino porque es mucho más importante ver la novela de las 7 que ponerte a estudiar. Hay un estudio interesantísimo que la gente gasta muchísimo más en partidos de fútbol o en conciertos que en capacitarse, por ejemplo. Pero ustedes saben que yo doy mucho de este tema de finanzas personales y cómo te puedes blindar y cómo puedes empezar a invertir y todo esto. Y yo les hago este ejercicio. Si tú empiezas a invertir a partir de hoy, $100 al mes, menos de $100 al mes, son 1,500 pesos mexicanos. Y al cabo de 20 años tú lo estás invirtiendo con un interés compuesto del 9%, que no es un interés enorme, con ciertos blindajes para que no tengas pérdida de ese dinero y que esté calculado en base a la inflación. Si tú tienes estos 1,500 pesos mensuales, al cabo de 20 años vas a haber invertido 660,000 pesos y te va a haber dado de rendimiento en total 1,200,000. Con solo 1,500 pesos o menos de $100. Entonces mucha gente dice, es que yo no sé de eso. Bueno, pues no seas ignorante y empieza a aprenderlo. Es que tengo muchas deudas. Cuando termine de las deudas, bueno, si tú te pones en cuenta que en México tienes un interés del 48% no en las tarjetas de crédito, no lo vas a pagar nunca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te ha mantenido en esa deuda. Empieza a guardar y paga la deuda cuando la puedas pagar. Pero tienes que empezar a hacer el hábito del ahorro y de la inversión. Pero no tienes que tener esa ignorancia.
todo mundo dejamos las cosas para mañana, pero el chiste es que tengas que hacer las cosas hoy. Y el tercero, que es el más importante para mí, bueno, los tres son muy importantes, pero este para mí es muy importante, es sentirte único. ¿Y a qué me refiero con sentirte único? Sentirte única es el típico de, es que a mí nadie me entiende. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? Porque eres parte del mundo, somos 7,000 millones de personas y hay cientos de miles de años de historia donde todo el mundo ha pasado por lo menos algo igual o exactamente que tú, peor o mejor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a hacer cosas diferentes. O este tipo de gente que se la pasa escupiendo ira y odio hacia los demás. ¿Por qué? Porque no tienen lo que los demás tienen. Bueno, los demás hicieron cosas que los llevaron a tener ese resultado y tú te llevaste o hiciste varias cosas que te llevaron a tener el resultado que tienes hoy. Entonces, no eres única, no eres único. Tú eres parte de todo este entorno. Tú tienes en tus manos la decisión para salir adelante o seguir exactamente donde estás. ¿Cuánta gente yo, y tú lo sabes, capacito? Y a muchos de ellos se los hago gratis, ¿eh? Y cuando me preguntan, ¿cuánto vas a cobrar? Nada, pero tú me vas a recomendar con gente. Trabajamos 3 sesiones y a la cuarta se olvidan. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas. La gente, mira, yo soy muy de números y estadísticas y más del 95% de las personas no hacen las cosas. Estás entre un 2 y un 5% son las personas que realmente han hecho cosas en la vida y que son exitosos. ¿Pero por qué? Porque se atrevieron a hacerlo. Los demás no lo van a hacer. A mí siempre me dicen mucha gente, pero es que ¿por qué les das gratis? Bueno, porque va a haber alguien que va a salir, ¿no? Obviamente también en los seminarios y demás también cobro, pero hay mucha gente que se lo doy gratis porque quiero ver primero que nada si tienen el compromiso y la capacidad cuando yo les estoy regalando toda esta información y si realmente lo van a hacer o no lo van a hacer. Y me queda claro que cuando te salen las cosas gratis, realmente no lo valoras. Entonces, digo, yo lo seguiré haciendo con mucho gusto de todas formas, pero tienes que tener en cuenta esos 3 enemigos. La duda, el postergar las cosas y el sentirte único. Y bueno, esta es la cápsula. Acuérdate que me encanta hacer todo este tipo de cápsulas. Y tú ves también cuando empecé a hacer todo esto, bueno, un día me atreví. ¿Cuántos me iban a ver? Pues igual no sé si me iban a ver 1, 2 o 5 o 10,000. Y eran unas cápsulas horribles, ¿no? Hoy siguen siendo horribles, pero bueno, por lo menos tienen un poco más de edición. Y hoy ya hablo un poco más fluido. Antes tenía que preparar las cosas y hoy realmente nada más ubico a la hora de ir a correr en las mañanas qué es lo que voy a compartir contigo y me suelto a hablarlo. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho parte de mí. Entonces, bueno, hoy te invito a que quites estos 3 grandes enemigos del ser humano, que te avientes a hacer las cosas, que hagas las cosas desde un principio. Si no salen las cosas, no importa, vuélvelo a intentar y empieza a ver qué fue lo que hiciste mal o que no fue lo correcto para tener el resultado diferente. Y bueno, esta es la cápsula, me encanta compartirlo. Y si crees que a alguien le puede funcionar, bueno, pues entonces compártela. Y mientras tanto, que tengas una semana llena de mucha pasión.